Buenas tardes, amados hijos del alma, amados hermanos que siguen y buscan el rostro de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Bienvenidos al culto de la iglesia, fuente de vida, que le rendimos a nuestro Padre Celestial. Vamos a empezar con una oración a la cual le invito yo a participar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que en esta tarde, Señor, tu palabra sea toda poderosa, Señor. Tu palabra es espíritu. Llega a lo más profundo de las personas que lo están necesitando, lo están añorando, están necesitando esta palabra. Y esta palabra es para todos aquellos que están buscando con hambre la palabra del Señor, que le está esperando que les hable nuestro Señor Jesucristo, que les dé una palabra que alimente su espíritu, su alma y que repercuta en su cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro esta palabra que nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo está enviando, nuestro Padre le está enviando a través del Espíritu Santo para que tu cuerpo se nutra, tu alma se nutra, tu espíritu se nutra, para recibir en el espíritu sea despierto para recibir esta palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos, amados, y este tema se llama el poder de los decretos. Amén. Esta es la primera parte que vamos a ver en el nombre de Jesús. Y también vamos a tener participación de la Santa Cena. Vamos a ver que hay cosas que nunca van a suceder hasta que las hablemos. Eso es parte del principio de la palabra de Dios, porque tenemos que saber que Dios en el principio dijo, es decir, decretó. Porque tenemos que saber que en el original podemos encontrar la palabra dabar, que es sinónimo de decreto. Entonces, tenemos que entender que el diseño de nuestro Padre, ¿verdad? En el diseño de nuestro Padre, así hemos sido creados. Entonces somos a imagen y su semejanza. Tenemos que saber que la palabra de Dios establece cosas, amado, en movimiento. El primer propósito de la palabra no es la comunicación, sino la de crear algo en el ambiente. Eso es bien importante, que lo tenemos que saber nosotros, pero no lo llevamos a la práctica en nuestra vida. Entonces hoy tiene que cambiar, porque el Padre dijo que cosas cuando no había nadie en la tierra, que la oyera. Entonces no había nadie en la tierra para que lo hiciera, pero Él lo habló, Él lo decretó. ¿Dónde lo dice? En Génesis capítulo 2, capítulo 1, versículo 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Entonces, tenemos que entender el poder del decreto, porque esto es maravilloso para que la gente de Dios lo pueda entender. En primer lugar, hay poder en las cosas que hablamos. Y la Biblia dice que hay vida o muerte. ¿En dónde? En Proverbios capítulo 18, versículo 21. Dice, muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Entonces, podemos entender en primer lugar que si nosotros amamos la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer? Pues de los frutos de la palabra de Dios. Pero los que hablen en lo negativo, pues de eso comerán. Entonces es bien importante esto, porque a veces las personas no saben ni explicar, los cristianos no sabemos ni explicar. Cuando nos preguntan, bueno, ¿por qué siempre tienen que ser así las cosas? Tienes que decirlo. Cuando alguien tiene dudas, no sabe por qué tienen que hablar positivamente. ¿Por qué no solamente hablamos positivamente, sino hablamos la palabra de Dios? En cierta ocasión a mí me tocó que una oveja se apartó del camino, dejó de congregarse porque en una ocasión pensó que yo lo estaba maldiciendo. Entonces el problema acá fue cuando entonces él no quería saber nada de mí, porque pensó que lo había maldecido. Y cuando yo hablo por teléfono con él, yo llegué yo estaba en la ciudad, en otra ciudad, no aquí en el puerto de Veracruz ni en Córdoba. Llegué a la ciudad, yo llegué temprano ese día y le hablo por teléfono. Y él
no quería verme ni nada, estaba completamente molesto conmigo. Y yo le hablo para bendecirlo y ya me dijo dónde estaba trabajando. A unas cuantas cuadras del templo, como unas 5 cuadras. Entonces mientras él estaba, entonces yo me dije, ahorita lo agarro. Y hablo y le empiezo a hacer la plática por teléfono y empiezo a caminar. Algo intuí. Él se va a salir de su trabajo para que no lo escuchen sus compañeros de trabajo lo que está diciendo. Y se va a salir a la calle y ahí lo voy a agarrar. Entonces salí y ¿cómo fue? Que lo agarro. Y se queda con los ojos abiertos de que lo fui a ver. Entonces le dije, bueno, ¿qué es lo que te molestó? Y ya me dijo, no, es que usted me dijo que si yo me iba de aquí, que me iba a maldecir. Y que me estaba maldiciendo, que no me fuera, que me iba a mi casa, se iba a destruir y quién sabe qué, quién sabe cuándo. Entonces a lo que yo le quiero oír con esto es que nosotros los ministros fuimos puestos ¿para qué? Para hablar como hombres, para hablar cosas de hombre, hablar cosas del mundo, hablar cosas que usted está acostumbrado a escuchar en el mundo, o vamos a hablar de la palabra de Dios. ¿Para qué nos puso el Padre? Para que hablemos su palabra. Pues claro. Entonces muchas veces se nos malinterpreta lo que nosotros hablamos. Porque yo le expliqué que su casa podía ser destruida por 2 ríos. El río de Babilonia y el río Tigris. Entonces que el río Babilonia, recuerda que sale el Tigris y que de Egipto sale el río Nilo. Entonces uno es figura de religiosidad y otro es figura ¿de qué? Del mundo. Entonces si él dejaba su casa, esos ríos podían llevarse su casa, es decir, a quien, a su esposa, a sus hijos que tenían dificultades, y que él estaba cimentado en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús, y que su casa estaba cimentada. Pero si él dejaba de poner cimientos y de poner el ejemplo en su casa, entonces le iba a salir más caro. ¿Qué le iba a salir más caro? Iba a salir más caro el ir a buscar trabajo a otra ciudad. Pero como si él no iba su esposa, no iban sus hijos, entonces porque no veían el ejemplo, entonces eso empezó a pasar. Su esposa y sus hijos dejaron de congregarse. Entonces su hija mayor y su hijo, creo que es el menor, se estaban perdiendo ya definitivamente en cosas terribles del mundo. ¿Qué río lo estaba llevando? El de Egipto. Y a su esposa y a la hija que tanto estaba buscando del Señor, a la otra hija se la estaba llevando el río de Babilonia, la religiosidad. Dejaron de congregarse y empezaron a creer que todo estaba bien con el Señor cuando no se estaba congregando. Entonces, a causa de que él se fue, él entendió que yo estaba maldiciendo y diciéndole, que se está invocando el río Tigris y que está invocando el río de Babilonia, ¿verdad? Yo creo que eso estaba pensando el hermano, en el mejor de los casos, porque pensó directamente que yo estaba diciendo que el río se iba a llevar su casa, porque ni siquiera podía comprender más allá, porque él esperaba que yo siempre le estuviera hablando como un bebé, cuando él ya no es un bebé. Cuando usted ya tiene más de 2 años congregándose en un templo, pues este hermano tiene como más de 3 años congregándose en el templo, creo que hasta más, ya usted ya no es un bebé, hermano. Entonces una de las cosas que empiezan a pasar es que a veces los hermanos empiezan a creer que nosotros tenemos que seguir hablando la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, dándole vueltas al Evangelio de Jesucristo. No, a eso le tenemos que enseñar cómo predicarlo correctamente, porque él ya lo sabe. Entonces ya no es de evangelismo el hermano, ya no es la doctrina de rudimiento, que es la de Cristo, la primera, como lo habla Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, sino que ya tiene uno que hablarles conforme a lo que ellos tienen que ir leyendo. Si no sabe leer, bueno, lo comprendo. Pero si usted sí sabe leer, entonces yo le voy a ir explicando conforme usted va avanzando en la palabra de Dios. Usted tiene que ir entendiendo lo que yo le voy explicando en revelación, lo que yo le voy explicando en doctrina, que lo voy haciendo con mucho cuidado,
muy despacito para que usted lo pueda comprender, los conceptos más difíciles se le hagan lo más simple posible y pueda usted entender lo que le estoy hablando. Entonces, cuando yo le digo, tenga usted cuidado, no le recomiendo que se vaya a su casa porque entonces va a venir los ríos de Babilonia y de Egipto y van a llevarse a su casa. No le estoy diciendo que le estoy maldiciéndole como al hermano, le estoy diciendo que sea prudente, espere un momento. Usted es la persona que tiene que estar cimentada sobre la roca firme. Y la roca firme que es Cristo Jesús, y con el ejemplo de nosotros los varones, los sacerdotes de la casa, sacerdotes del hogar, nosotros tenemos que poner el ejemplo para que nuestros hijos empiecen a ver el ejemplo y nuestra esposa se vea motivada a congregarse. Le pongo un ejemplo. Un día estábamos en una situación económica pero bien terrible, mi esposa y yo, que hasta era deprimente. Y un día agarré y dije, yo, consciente de la palabra, dije, yo tengo que vivir la palabra. Yo no puedo estar tirado en una depresión. Agarré, me levanté, no tenía yo dinero, pero sí tenía jabón, gloria a Dios, sí tenía agua. Agarré, saqué los sillones de mi casa y los empecé a cepillar con agua y jabón. Y le dije a mi esposa, ayúdame por favor. Y estuvimos cepillando los sillones que estaba el día con el sol y los dejamos bien limpios. Y no tenía dinero para hacer cosas. No tenía dinero porque todo lo que necesitamos para la mayor parte de las cosas necesita dinero, hasta para comprar el jabón, pero gracias a Dios lo tenía. Y al lavar el sofá, al terminar de lavar el sofá, que quedó bonito, limpio, porque está ya muy sucio, mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Me motivas. Entonces lo que yo le quiero decir es que nosotros tenemos que poner esa motivación y debemos saber escuchar, y tenemos que escuchar y tenemos que aprender a escuchar conforme a la palabra de Dios. No querramos que se nos explique concepto tras concepto tras concepto las 100 veces la misma cosa, hermano. Sí, voy a tratar de tener paciencia y hacerlo lo mejor y más fácil, pero hermanos que no entienden que si faltas una, si faltas dos, si faltas tres, y me estoy refiriendo que si no puedes ir al templo, puedes verlo por aquí, por el Facebook, ¿verdad? No va a entender lo que le voy a hablar un día y el consejo que le voy a dar, porque no estoy para darle consejos conforme al mundo. Si usted tuvo un pastor o ha tenido un pastor, ¿verdad?, que le hable con las cosas de este mundo, Dios le bendiga, pero a mí no me instituyó Jesucristo para eso. Me instituyó para hablarle con la palabra, porque es mismo Jesús el que le está hablando a usted a través de la palabra de Dios. Entonces no espere que yo haga eso. Y lo que yo le quiero decir es que si usted entiende la palabra de Dios, es porque usted la lee. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que si usted entiende la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted entiende lo que le está diciendo la palabra de Dios, usted la va a transmitir con su propia boca. Lo que usted lee, yo le instruyo, usted va a poder repetirlo, porque usted leyó, le viene la revelación, cuando yo se lo explico, lo va a poder trasladar, y va a poder trasladar vida, como dice Proverbios 18:21, y vida está en el poder de la lengua, y los que aman comerán su fruto. Ahora, ¿qué fruto estará comiendo aquel que hoy está comiendo un pan de muerto? Hoy está comiendo palabras que exaltan a alguien que ya se murió, a alguien que está pensando cosas negativas, cosas paganas de este mundo. Es más, hermano, si usted ya salió del rollo ese de que es una ofensa para usted la religión tradicional, que es algo pagano, que es algo pagano, si ya usted lo pudo comprender y ya pudo salir de ahí, porque hay personas que cuando escuchan la primera vez pagano, ¡pum!, es como una bomba. A mí la primera vez que me dijeron, no, pues la Navidad es la Navidad del 25 de diciembre, no la que nosotros celebramos, que son los 365 días del año. La Navidad pagana del 25 de diciembre es precisamente esa palabra, pagana. ¡Pum! Para mí fue una bomba, porque toda mi vida estuve acostumbrado a
hacer las cosas como me las enseñaron en la religión tradicional. Llegué a Cristo y siguió habiendo esa tradición fuera de la palabra de Dios. No el nacimiento, sino la fecha en la que nació nuestro Señor Jesucristo y cómo debíamos de celebrarlo. Entonces, si usted ya salió de ahí, si usted ya salió de ahí y no le es ofensa, entonces va a poder comprender que la muerte, lo que se está viviendo en este momento, las palabras que invocan el paganismo, lo va, si usted salió, va a poder dar vida con su palabra. Entonces no se trata nada más de insultar, de hablar mal, no se trata nada más de lo que nosotros creemos, pensamos, o se nos hace más fácil, o queremos seguir llevando esa costumbre, esa tradición. Sino se trata de que nosotros comprendamos que hay muchas maneras de poder estar hablando mal, palabras de muerte tan comunes. Ay, me quiero morir, porque esto me pasa. Ayer se me descompuso el coche y venía llorando, y no por eso, ay, me quiero morir, ¿para qué me meto con las tinieblas? ¿Para qué le reprendo? No, hermano. Tiene que ver que el coche se descomponga con las tinieblas. No tiene nada que ver, hermanos. Que se descompone es porque no le doy mantenimiento como se debe. No tiene que ver las tinieblas ahí. ¿Me explico? Las tinieblas tienen que ver cuando nosotros empezamos a dar derecho legal. Entonces, lo que yo quiero explicar, el contexto, es que nosotros tenemos, si nosotros leemos la palabra de Dios, te llega la revelación de lo que estoy hablando, vas a poder hablar palabra de bendición. Hay dos filos del poder de la lengua. El primero es dando vida a las cosas a las que están en valles de sombra de muerte. Es decir, decretando vida a los que están en las atmósferas de la muerte, atmósferas de enfermedad, atmósfera de división. Y en segundo, peleando batallas espirituales usando decretos contra el reino de las tinieblas y sus agentes. Es decir, guerra de palabras. Cuando hablamos guerra espiritual estamos hablando de guerra de palabras. ¿Contra quién? Contra los brujos, los hechiceros, los agoreros, los murmuradores, los calumniadores, los maldicientes. Y va a decir, pero si yo acabo de llegar a la iglesia de Cristo, ¿cómo voy a hacer guerra? Primero, siendo obediente. Segundo lugar, ponte debajo de las alas de quien te está cubriendo. Si tú estuviste ayer en la noche peleando la buena batalla, como debió haber sido, como iglesia de Cristo, no cabe duda que anoche estuvieron mis alas sobre ti, porque yo estuve intercediendo por ti, por cada uno de los miembros de la iglesia, incluso hasta por los hermanos que hacen ciertas peticiones especiales con el permiso de su pastor. Entonces, ahí estoy cubriendo. Ahí está mi esposa conmigo. Incluso hasta mi hija estuvo orando anoche. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que tal vez hasta el momento has usado la oración que se te quedó más facilita que he enseñado. Señor Jesús, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Solamente repite eso, Espíritu Santo, ven a mí. Y va a venir el Espíritu Santo. Tan simple como sencillo. Mientras tú estés haciendo esa guerra, porque para que llegue el Espíritu Santo va a limpiar. Es una característica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a limpiar su templo y lo va a ordenar, lo va a llenar. Entonces, yo estoy cubriendo, yo estoy peleando la buena batalla para aquel que salió, ese espíritu mundo que salió y quiere regresar con 7 más grandes, no encuentre vacía esa casa. Yo estoy peleando la buena batalla para que tú seas lleno del Espíritu Santo, no renuncies al Espíritu Santo, y todo espíritu que te haya querido, que se haya maldecido a ti, a tu familia, a tu casa, a tu economía, no se fuese tocado. Entonces,
Los creyentes del antiguo pacto tienen usted que entender que tenían un entendimiento profundo acerca del poder del decreto, que es lo que usted tiene que tener. Ellos entendían el poder de un hombre que tenía la palabra de Dios en su boca. Entonces, y si ellos veían que no tenía a alguien que hablara la palabra de Dios donde llegaban, buscaban a alguien que lo hiciera. Es decir, que ellos preguntaban si había alguien en la ciudad que tuviera a la palabra de Dios en su boca. Esto es glorioso e importante. ¿Por qué, amada? ¿Por qué, amada? Porque si usted es oveja y todavía no puede, todos necesitamos de la palabra. Yo me alimento de mi apóstol, del apóstol Mario Rivera, y también me alimento del apóstol Sergio Enríquez. Entonces, yo necesito palabra, usted necesita palabra, necesita de alguien que le ministre esa palabra. Y eso es importante porque es una responsabilidad que usted tiene para poder hablar de esa abundancia de esa palabra. Tiene que leerla para que se le convierta en rema y pueda usted, se le haga una revelación y pueda compartirla. Esa palabra que es para usted, que hoy está saliendo de mi boca, ya la leyó. Entonces lo que ya leyó va a ser algo específico para usted. Y así tiene que ser, como para los que estaban en el Antiguo Testamento, que era tan profundo, así también tiene que serlo para usted, que así lo debe usted también entender. Entonces, vamos a hablar que el poder del decreto, ¿verdad?, era tan profundo en ellos que caían en el error de buscar y pagar a un falso profeta que dijera algo para ellos. Fíjese hasta dónde llegaron de que tenían ese conocimiento profundo. Y les voy a hablar de ese error que cometieron. Un ejemplo de esto es la historia de Balac y Balaam. Balac es un rey que le pidió los servicios de Balaam, un profeta. Entonces es aquellos que les pagaban para que les profetizaran. Entonces es aquello algo más o menos así para que usted me entienda. Pastor, quiero que ore porque venda yo mi terreno. Y ahí le va la ofrenda. Ok, yo les voy a orar y me des una ofrenda o no me des una ofrenda. Yo voy a orar. Pero no pienses que eso va a inclinar el corazón de nuestro Señor Jesucristo para que se venda tu terreno. ¿Sí me entiendes? Estoy en una... si usted le está yendo bien y de repente todo está yendo para abajo, está su negocio para abajo, la casa para abajo, aunque usted me dé una ofrenda grandiosa, usted va a tener que pasar por el proceso que el Señor quiere. Y eso como que no le gusta mucho a las personas, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que fue un sacrificio grande, pero nada de eso se va a poder llevar. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo dijo, no le estoy diciendo que le va a ir mal, escuche bien lo que le voy a explicar. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿ya vendiste todo? Sí, ya vendiste todo. ¿Ya vendiste todo? Y dijo el jovencito, no, pues no, yo sigo todos los mandamientos tuyos. El joven rico dijo, yo sigo todos los mandamientos. Entonces venden todo lo que tengas y entonces siguen. ¿Qué significa? Que no le va a hacer falta ese dinero para entrar al reino de los cielos. No nos hace falta dinero, nos hace falta ofrendar tanto dinero. Porque para el pobre yo he visto pobres que ponen 5 pesos y es todo lo que tienen, porque ya no tienen para regresar, ya se regresan caminando. Lo dieron todo. Que usted pueda dar 5 millones de pesos y nada más ganó 4.999.000. Así yo también, yo lo voy a dar. Es mentira. No lo damos todo cuando tenemos esas cantidades. Entonces, aquí lo que yo le quiero explicar es que aquí lo importante es que nosotros vivamos el proceso que nuestro Padre quiere que vivamos, para que conozcamos a Cristo y Él nos enamore y nos enseñe el verdadero amor, y en ese amor perfecto podamos amar al Padre, ya en un amor que nosotros conocemos o nos enseñó el mundo. Entonces, Balac sabía que Balaam tenía palabra de decreto en su boca, por eso lo buscaba. ¿Dónde lo dice? Números 23, capítulo 11, versículo 2. Capítulo 23, versículo 11 y 12, y dice, entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué has hecho? Te tomé para maldecir a mis enemigos, pero mira, lo has llenado de bendiciones. Y él respondió y dijo,
No debo de tener cuidado de hablar lo del Señor que pone en mi boca, refiriéndose al Padre, ¿va? Envió el Espíritu Santo para ponerlo en su boca. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a pedir que se profetice? Ya sabemos que en el Antiguo Testamento el profeta era la cabeza, pero en el Nuevo Testamento ya no lo es, en el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la gracia. Es el apóstol, ahora es la cabeza, el profeta se sujeta al apóstol, así como el evangelista, pastor y maestro. ¿Ok? Entonces, ahora podemos entender que no nos basamos a lo que un profeta tiene que decir específicamente, porque ahora la máxima autoridad es la palabra de Dios. No quiere decir que antes no lo era, sino en un principio, en el Génesis, pues todavía no se escribía la palabra, ¿estamos de acuerdo? En el tiempo de Job todavía no se escribía la palabra. Entonces podemos entender que en el Nuevo Testamento va a ser la máxima autoridad la palabra de Dios. Entonces, un profeta es importante que esté, pero si nosotros tenemos la palabra, no vamos a depender de, por lo que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Entonces no me entiende que estoy menospreciando la profecía, al contrario, porque dice la palabra que no debemos menospreciarla. Lo que estoy diciendo es que si no hay un profeta dentro de la iglesia, no te debes de preocupar. Ahora, si hay palabra profética, ¿por qué ahora tiene que haber un profeta? No es lo mismo el don profético que el que es profeta de oficio. El don profético es como lo que ustedes ven en el templo, cuando a mi esposo, a mí, llega el Espíritu Santo en la hora de la adoración y habla a través de nosotros. No confunda eso a que nosotros somos profetas. Profeta es alguien que tiene un oficio. Entonces, ¿qué es lo que debemos de pedirle al profeta? ¿Qué es lo que nosotros sí debemos profetizar? ¿Qué es lo que debemos de pedirle al que tiene el don profético? ¿Qué es lo que debemos de pedirle al profeta? ¿Qué es lo que en este tiempo Jesús quiere que nosotros profeticemos? Decretemos a través de la profecía la palabra de Dios. A ver, pastor, explíqueme la diferencia. Cuando alguien habla en un don profético, el Señor te dice, eso no es palabra de Dios. Sí, está fundamentada en la palabra de Dios, pero tal como cual va a llevar algo específico. Entonces, a lo que yo le quiero explicar, que en estos tiempos, para poder decretar proféticamente, correctamente, en el orden de Dios y que se cumpla, decreta la palabra. Eso sí lo puedes hacer. Obviamente que no tendencias es obvio, ¿verdad? Profetizo que el Señor dice la palabra de Dios, que no vamos a tener casas, sino casas, y solamente hablar de cosas materiales. Que es que me cae gordo tal, entonces que mis enemigos se han destruido. Es obvio que ese tipo de cosas sabemos que no. Entonces tenemos que aprender qué palabras. Yo le he explicado a través de los años. Anótele esta palabra, órela. Ore. Ahorita le voy a dar unas, para que usted cuando decrete palabra, decrete una profecía que está escrita en la palabra de Dios. Entonces eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo que debemos de hacer. Esa es la doctrina que yo le siento. No se va, porque hay una gran diferencia, y ya se lo he enseñado muchas veces, entre adivinación y profecía. Y no estamos hablando de adivinación. Lo que usted quiere saber, va a profetizar las bendiciones que están escritas, y de ese fruto va usted a comer y su familia. Entonces tiene que cambiar su manera de pensar para meterse con las cosas de Dios. ¿Cómo va a poder decretar? Hay cosas que son específicamente que va a declarar el apóstol con su anillo, incluso con el anillo apostólico que él tiene. Hay cosas que el profeta va por frente en nosotros, nuestro apóstol Mario Rivera,
profetiza apostólicamente, decreta. Él va a decretar apostólicamente lo que es. Hay cosas que el profeta va a decretar específicamente que yo no puedo decretar. Hay cosas que como evangelista y pastor, como evangelista voy a poder decretar. Hay cosas como pastor que yo puedo decretar. Y hay cosas que los maestros pueden decretar. Hay cosas específicas, cosas que la iglesia puede decretar. Entonces mi trabajo es enseñarle qué hacemos los ministros. Y no se ponga usted a decretar cosas que le tocan a los ministros decretar, porque ya se dio cuenta que el que está decretando es, estábamos hablando de Balaam, era un sacerdote. Entonces, no se debe de meterse a decretar cosas que un ministro lo hace. Pero sí hay cosas que la iglesia debe de decretar. Y ahí sí, hermano, lo que debe decretar, lo que usted debe de decretar, no, lo que usted debe de decretar, no lo debe de pasar por alto. Y eso es lo que yo le voy a enseñar. ¿Ok? Entonces, tan importante era para el pueblo, ¿verdad? Que aún al salir de la guerra necesitaban que al lado de un conquistador o un guerrero hubiera una persona con palabra de decreto. Y lo hemos visto a través de la palabra de Dios. Un ejemplo fue Saúl, quien dependía de los decretos del profeta Samuel para salir a la batalla, si no, no salía. Pero al morir Samuel y Saúl, ¿verdad? Al morir Samuel, Saúl cae en la desobediencia al padre y se quedó sin acompañante de decretos. Entonces, ¿qué quería decir? Que ya no iban a ganar las batallas. Y tan profundo era lo que entendían que los antiguos acerca de los decretos, ¿verdad? Que Saúl hasta buscó una bruja. Entonces, a pesar de que él mismo les había eliminado de la tierra, porque Saúl era el azote de los brujos, ¿por qué? Porque fue instituido como rey con esa condición, ese orden que le dio Jehová a Saúl, porque Saúl era profeta primero, y después se le va a apartar. Sus actitudes se va apartando el Espíritu Santo de él, que puede tener profecía y empezó a depender de Samuel. Entonces, y cuando se murió Samuel, que ya su corazón se había engrosado, se había endurecido, entonces ya anduvo buscando a alguien más porque ya se había perdido la relación con el Espíritu Santo. Entonces, la condición que le puso Jehová era que tenía que sacar, porque hay una ley que dice que debe de matar a pedradas a los brujos, a los espiritistas, a los agoreros. El agorero es un adivino, pues, a los que practican las tinieblas, a los medium, pues. Entonces, ¿dónde lo dice? Fíjese cómo lo confirma que la palabra primera de Samuel 28:3 dice: Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado y lo había sepultado en Ramá su ciudad, y Saúl había echado de la tierra a los medios y espiritistas. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera, y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: aquí hay una mujer en Edor que es medium. ¿Qué es Urim? Bueno, había dos piedritas, ¿verdad? Y una de ellas era el Urim. Se ponían en la pechera del sumo sacerdote. Entonces se calentaba de un lado, le decía que sí, y se calentaba del otro lado, le decía que no. El Padre a través de Jesucristo. De esa manera le hablaba el Padre, ¿verdad? A través del Espíritu Santo en el Urim y Tumim. Son dos piedritas. Ni por eso le hablaba ya. Había perdido el contacto. ¿Por qué? Por sus actitudes.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya se había apartado su corazón del Señor. Entonces los decretos los decretos en boca de los siervos de Dios es muy importante. Ahora, los hombres de Dios con decretos eran odiados por los pueblos enemigos del pacto. Sin embargo, lo requerían porque reconocían el poder que ellos activaban al decretar. Ejemplo de esto era Acab, el rey Acab, esposo de Jezabel, quien odiaba al profeta Elías porque había cerrado la lluvia sobre la región por 3 años y medio. Sin embargo, lo buscaba porque sabía que Elías podía abrir los cielos de nuevo. En Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra en mi boca. Fíjese cómo lo dice en Primera de Reyes 7:1. Entonces nosotros vamos a tener que vivir de esta forma, es decir, abriendo y cerrando los ambientes espirituales en algunas cosas. ¿Hay quién será el autorizado para abrir y cerrar los ambientes espirituales en todo el mes pasado que hubo? El ambiente espiritual que hay hoy en tu casa, 1 de noviembre, Día de los Muertos en México. ¿Quién es el responsable del ambiente espiritual que hay en cada casa? Hablando de los que somos cristianos, pues las cabezas, papá, las cabezas. Nosotros los padres somos los que tenemos la responsabilidad. Y si usted está soltera, bueno, ya sabe que yo le he delegado autoridad, ¿verdad? Si ya no tiene esposo, yo le he delegado autoridad para que usted lo haga, mujer. Entonces, nosotros somos los responsables de que si entró un espíritu de muerte a nuestra casa, ¿a través de qué? De todo lo que se ve, todo lo que se practica en el paganismo, las costumbres y tradiciones que se estén cumpliendo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros a eso nos ha autorizado a decretar. Ayer que estuvo decretando con la palabra de Dios, no la leyó, no abrió su Biblia y declaró vida, agarró un versículo que diga: yo soy vida eterna. Entonces, ¿a quién le permitió la entrada? Porque esa es nuestra responsabilidad. Hay decretos que dan vida o cambian atmósfera. Ejemplo, Colosenses capítulo 4 versículo 6: que vuestra palabra esté siempre llena de gracia y sazonada con sal. Ahorita lo vamos a repetir. ¿Por qué con sal? Así podréis responder sin dificultad a las cuestiones que se os planteen. ¿Y qué dice en Colosenses 3:16? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿En quién? En nosotros. ¿Cómo? Con abundancia. Pero si no leemos la palabra, entonces ¿cómo va a venir esa abundancia? Y con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. ¿Qué es lo que debemos entonces estar haciendo todo el tiempo? Cantando salmos, himnos, canciones espirituales, cantando, dando acción de gracias. El canto de acción de gracias. Entonces, amados, sí es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos qué es lo que nos toca decretar. Si no lo captó, por favor anótelo, porque es importante. Colosenses 3:16. ¿Ya? Colosenses 3:16. ¿Qué es lo que usted debe de decretar? Si usted es ovejita, ¿qué es lo que usted debe de decretar, hermano? Debe de decretar salmos, himnos, canciones espirituales, canciones con acción de gracias y que salga del corazón. Eso es lo que debemos hacer, lo que debe de hacer el pueblo de Dios, la iglesia Fuente de Vida, es lo que debe de hacer. Entonces, ¿está haciendo lo correcto? ¿Y si está lleno el templo del Espíritu Santo? ¿Qué va a entrar? Nada que no sea de parte de Dios, ¿verdad? Solamente puros espíritus de Dios. Entonces, cuando los hijos
de Dios entiendan la importancia de que la palabra de Dios abunde en su vida, Dios le coloca como hombres y mujeres que dan vida. Porque recuerde que ya explicamos la diferencia. Sacerdotes y sacerdotisas pueden ministrar la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Habla en general. No solamente el hombre o mujer puede cambiar la atmósfera espiritual decretando, sino dar vida a aquellos que están en una atmósfera de muerte. Este es el ejemplo del profeta Ezequiel. Ok, vamos a poner el ejemplo del profeta Ezequiel, que lo hace un profeta, pero que usted está autorizado como hijo o hija de Dios. ¿En qué momento adquirió esa autoridad para poder decretar vida? En el momento que usted dijo: yo confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo confieso a Jesucristo. Y también reconozco que el Padre lo resucitó de entre los muertos. Eso me dio la autoridad cuando recibió la salvación. Entonces en ese momento se convirtió en hijo de Dios por orden del Padre, al reconocer a su hijo. Entonces usted adquiere la autoridad para poder hacer esto, porque Ezequiel en el valle de huesos, ¿verdad?, de huesos secos, decretó como profeta. Pero nosotros vamos a entender la figura de huesos secos. Huesos secos significa los caos que hemos experimentado en nuestra vida. Entonces no quiere decir que usted se va a poner a decretar: encontré unos esqueletos y voy a decretar que se junten para que se dé cumplimiento a la palabra de Dios. No, esto es sombra y figura, es decir, algo que nos va a servir a nosotros, a la iglesia de Cristo, para poder hacerlo en este tiempo. Eso sí lo podemos hacer nosotros, pero no físicamente. No vaya a andar aquí en Veracruz buscando las fosas clandestinas, ¿verdad?, de los narcos que mataron a la gente. Ahí están, allá por Santa Fe. No vaya para profetizar como Ezequiel. No estamos hablando físicamente, estamos hablando espiritualmente, lo que podemos hacer ahora en el Nuevo Testamento, que es sombra y figura del Antiguo. ¿Dónde lo dice? Ezequiel 37:1. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Acuérdese. Entonces usted lo que así puede hacer es que decir: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba de el caos que he experimentado en mi vida. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, es aquí donde el Padre nos hace la pregunta más importante. Después de estar en medio de cosas oscuras, sufriendo estragos, Dios nos pregunta: ¿crees que se pueda poner de regreso todas estas cosas en orden? ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Lo que voy a decir, que el templo del Espíritu Santo, una de las cosas que va a hacer es traer al orden todo lo que está fuera del orden de Dios. Pero tienes que dejar participar, y es un proceso, porque también nos podemos oponer al Espíritu Santo. Entonces, el reto del final, este es el gran reto del creyente del tiempo final, y es saber usar el poder de los decretos. Note bien que dije: hay que saber usar el poder de los decretos. Por eso les estoy explicando qué sí puede hacer como iglesia, como ovejita, y qué es lo que no puede hacer. Ok, vamos a ver la base bíblica. Es Ezequiel 37, 3, 5. Él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. ¿Vivirán los huesos? ¿Se podrán ordenar de nuevo? Ezequiel responde: si tú lo sabes, es decir, solo tú sabes. Eso significa en hebreo: él ya lo vio. Cuando él decía si tú lo sabes, estaba diciendo en hebreo: él ya lo vio, refiriéndose a Jehová. Entonces el concepto de Ezequiel es: si ya lo viste, dímelo para yo hablar de lo que tú viste. ¿Y qué es lo que ha visto el Padre? Lo que está en la palabra. A ver,
Voy de nuevo, por si no se me entendió. Por favor, ahí póngame, a lo mejor yo me estoy pasando, ¿verdad? Anóteme ahí, por favor. Ya lo entendí, no es necesario que me lo repita. Porque a mí no me gusta avanzar si no me entienden, ¿ok? La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de caos que ha habido en toda mi vida. Se lo voy a plantear de otra manera. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de mi divorcio. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu. El Señor me puso en medio de el desorden que están viviendo mis hijos, la desobediencia de mis hijos. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu. El Señor me puso en medio del valle que estaba lleno de alcoholismo. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu. El Señor me puso en medio del valle que estaba en medio del desempleo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, usted tiene que saber decretar como iglesia. Pero lo que está en la palabra, no que lo que se le ocurra. No quiera revolver lo que trajo de la doctrina de error. No estoy criticando a otra iglesia. Simple y sencillamente, si usted ve una iglesia donde le enseñan otra doctrina, por favor no trate de mezclar esa doctrina con la que está usted aprendiendo aquí en Ebenezer. Por favor. Porque lo que va a causar es que no va a cometer errores y se va a colar un espíritu de engaño. Y que le vaya a hablar verdades y a veces le va a dar mentiras. Entonces esa profetización lo va a llevar hacia desviarlo del objetivo principal de lo que yo le estoy enseñando, lo que estoy sentando por doctrina en esta iglesia. Entonces, hay que saber usar los decretos. Hay que saber usarlos, pero con la palabra. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que estaba diciendo Ezequiel? Dime lo que vistes para decretarlo y que quede establecido. Es decir, un decreto es habla lo que yo vi, hablar lo que Dios mira, hablar lo que la palabra de Dios dice. Pero tiene que caer la revelación primero de esa palabra. No nada más es así porque sí. Entonces cuando yo le dé un versículo, anótele y eso decláralo, que ya saben lo que tienen que decir. Y vienen los hermanos y pastor, es que mire que me está pasando esto, me están jalando los pies en la noche, fíjese que yo soñé que esto, fíjese que yo soñé el otro. Si ya lo tienes anotado en tu libreta que llevas al templo, y ahí ya vas anotando y ya sabes qué palabra. Y a veces que les digo, abusados, esta es la palabra que tienes que decir cuando pase eso. Entonces sí tenemos que poner de nuestra parte. Entonces solo es posible esto que le estoy diciendo, que le estoy enseñando, que estoy centrando doctrina, cuando estés lleno de su palabra y eres sensitivo a su Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es llenarte de la palabra. Pero no me gusta leer, no le entiendo. Pues acércate, ya es que eso no es un pretexto. Para eso Jesús te puso un pastor, para que te explique con amor y paciencia lo que no entiendes de la palabra de Dios. Es que no tengo tiempo, entonces ya no quieres poner de tu parte. Porque yo vivo desde Veracruz y voy hasta Córdoba y me doy el tiempo para podértelo explicar y tú no te lo quieres dar, que tienes más tiempo que yo. Pues hermano, porque yo trabajo y aparte tengo que hacer mis labores pastorales, hermano. Y cómo es que yo, teniendo más ocupaciones, me doy tiempo para ti. Entonces sí tienes que poner de tu parte, leer la palabra y ponerte sensitivo. Leer la palabra, lo que no entiendas, pregúntamelo, yo te explico, te doy la revelación que es para ti, yo te doy el rema. Ahora tú sé sensitivo al Espíritu Santo. Porque fíjate cómo dice aquí en las palabras. Entonces me dijo, profetiza, en el mismo que estábamos,
Ezequiel capítulo 10 versículo 4. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile a esos huesos secos. Si recuerda lo que estábamos hablando, a ver, estábamos hablando de huesos secos, que son el caos de mis problemas, el caos en el que me encuentro, mis dificultades, mis problemas. Entonces profetiza sobre tus problemas y diles, problemas míos, oíd la palabra del Señor, así dice el Señor Dios a estos problemas, he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Entonces me dijo, profetiza sobre tus hijos y diles, hijos, oíd la palabra del Señor, así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Pastores, que mi hijo ya no me escucha, no me hace caso. Entonces, anota, hermano, anota, hermana, Ezequiel capítulo 10 versículo 4. Aquí está la respuesta. Entonces me dijo, profetiza sobre tus hijos de desobediencia y diles a esos hijos de desobediencia, oíd la palabra del Señor, así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Eso es lo que tenemos que profetizar, es lo que tenemos que decretar con la palabra. ¿Ya me entendió? Entonces, los huesos secos oyen. Los huesos secos, oye, significa herencia ancestral corrupta, ataduras, pobreza, problemas. Oigan el decreto que hablaré. Eso significa ese versículo. Entonces, nada pasa en el valle de huesos secos hasta que Ezequiel abrió su boca y llamó a los cuatro vientos. Nada va a pasar si no decretas, hermano. Hermana, tu esposo está en el alcoholismo, nada va a pasar si no decretas sobre tu esposo. Hermano, tu esposa no se sujeta, nada va a pasar si no decretas en el valle. Porque tienes que abrir tu boca y llamar a los cuatro vientos. ¿Cuáles son los cuatro vientos? Del este, del oeste, del norte y del sur. Y son cuatro nociones diferentes que ya lo he explicado, pero si es necesario lo voy a volver a explicar en otro tema. Así que vamos a poner atención. El padre le decía al profeta, mira, profeta, nada pasará hasta que tú abras tu boca y decretes mis palabras. Entonces, iglesia, fuente de vida, te dice tu Señor Jesucristo, nada pasará hasta que tú abras tu boca y decretes mis palabras. Y los decretos, cuando usamos los decretos de Dios, debemos hablar la voluntad de Dios. No le vaya a querer meter ahí un comercial, ¿verdad? No le vaya a querer ahí meter otras cosas, ¿verdad? Como codicia. Si usted venía de la doctrina de la prosperidad, amado, amada, va a tener que sacar eso de su corazón, porque el decreto no es para codiciar. Jesús quiere que seamos prosperados primeramente en nuestra alma. ¿En qué vas a ocupar el decreto? ¿Para volverte rico? No, hermano. Es un terrible error que todos cometemos cuando llegamos a Cristo. Lo primero es el alma, nosotros, y después es nuestra familia. Primero la relación que tengamos con Cristo, a incrementarla, porque si no podemos, pues tenemos que pedirle con mucho corazón, porque casi cuando nosotros llegamos no queremos la voluntad de Dios. Usted me va a decir que cuando usted llegó a Cristo, usted apagó la televisión y diga, Señor, hágase, Señor, se puso a orar y dijo, Señor, hágase su voluntad, y amaneciste orando, te aventaste un tiempo de intimidad con Él, bajó una unción poderosa y así te pasaste los primeros meses de cuando tú llegaras a Cristo. No, hermano, estábamos en la lucha de si pagamos o no pagamos la tele, estábamos en la lucha si estoy muy cansado del trabajo y me voy a dormir, quiero cenar y dormir.
Estamos en la lucha de estar peleando con la esposa porque llegamos con problemas a Cristo. Muchos llegamos con problemas, aquí estamos luchando que si dónde está nuestro hijo. Estamos luchando que si tenemos hay quienes están luchando pues tienen un enfermo, un familiar, tienen problemas económicos, que tienen que lidiar con muchas cosas. Entonces primero tenemos que abrir los ojos para ver la voluntad de Dios. Ver la voluntad de Dios no la vamos a ver en un día, hermano. Si el Señor le place, claro que sí. Pero la mayoría de la iglesia no somos tan fáciles de comprender la voluntad de Dios. Es un verdadero problema para nosotros con nosotros mismos, porque eso no nos permite avanzar y decretar, hacer el uso del poder de los decretos. Fíjese que dice Ezequiel 37:7: profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Entonces, usando los decretos, fíjense, debemos de saber cambiar las atmósferas usando el poder de los decretos. El poder de decreto es tan profundo que alguien puede decir una cosa en su lugar o en un lugar y puede afectar otro lugar. Yo desde aquí, Veracruz, puedo afectar lo que está pasando en Córdoba, lo que está pasando en Zongolica. Entonces los decretos que hagamos aquí puede cambiar los ambientes de la ciudad, los de nuestra casa. Pero para cambiar la atmósfera de muerte, Ezequiel tuvo, amados, que haber comido la palabra primeramente. Y aquí es donde tienen que poner atención. ¿Qué significa comer la palabra primeramente? Vamos a Ezequiel 31, Ezequiel capítulo 3, versículo del 1 al 4. Y dice así: Él me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes adelante, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo. Entonces me dijo: hijo de hombre, alimenta tu estómago, llena tu cuerpo como este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Me dijo además: hijo de hombre, ve a casa de Israel y háblale con mis palabras. En primer lugar, este rollo se estaba refiriendo a la palabra de Dios. Dulce como la miel sabemos que significa revelación de esa palabra. Entonces cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, pues viene la revelación. Y entonces si puedes hablar, dice, con mis palabras. Y palabra ahí, ¿verdad? En hebreo es dabar, que es lo mismo que decretos significa. Entonces está hablando de decretos. Otra manera en la que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios veía con gran importancia el poder de los decretos que usted tiene que tomar como sombra y figura, es acerca de ese rollo. El rollo es el Megila, se dice Megila, y lo encontramos en el diccionario Strong, donde viene, ¿verdad?, explicado qué significa. Bueno, lo puede encontrar en el número 4039 del hebreo, que significa también los escritos, y no se estaba refiriendo a la Torah, sino a los decretos proféticos que debían leer y declarar en la noche y en el día. Recuerda que dice la palabra que nosotros los padres les debemos enseñarle de noche y de día, al despertar, al dormir y al comer, a nuestros hijos. La palabra de Dios pues estaba refiriendo parte de ello al Megila. Entonces todo el mundo suspendía sus labores para oír los decretos Megila. Las mujeres, los niños, los hombres, los libres, los esclavos, aún los sacerdotes suspendían sus labores para oír los decretos. Y el Megila, según los rabinos, era el acuerdo entre el tribunal de abajo terrenal y el tribunal de arriba celestial. Y de esto dijo el Señor Jesús a Pedro: lo que atéis, escucha, iglesia, ¿qué puedes hacer? ¿Qué decreto puedes dar? Ahí le va otro: lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18:18. Entonces, usted deseche eso que le han enseñado. Si le enseñaron a que la iglesia no puede decretar, esto usted lo puede decretar como hijo de Dios. Y usted recibió una doctrina tal vez donde le dijeron que a nada me debo de atar. Pues claro que te puedes atar al altar de Dios. ¿O no le gustaría estar usted atado a Jesucristo? ¿Qué bendición sota le podrá traer un
perjuicio estar atado a Cristo. Entonces, usted abra su corazón para Mateo 18:18, porque era un conocimiento profundo acerca del poder del decreto. Entonces eso significa que nadie puede ser el mensajero de Dios sin antes no haber recibido la palabra de Dios en su corazón y tener celo por él y deleite en él. Dice ejemplos, como lo dice en Jeremías 15:16, Apocalipsis 10:10 y Ezequiel 3:10. Lo vuelvo a repetir para que lo lea usted en casa porque no nos va a dar tiempo. Anote, Jeremías 15:16, Apocalipsis 10:10, Ezequiel 3:10. Entonces, podemos ver nosotros en Jeremías 15:16, Apocalipsis 10:10 y Ezequiel 3:10, podemos nosotros entender, amados, amados de mi alma, amadas de mi alma, podemos entender que para poder decretar se tiene que tener a una autoridad moral, se tiene que tener características. ¿Aceptaría usted? Le voy a poner un ejemplo para que usted me comprenda. Yo cuando empecé, hermanos, le voy a hablar con tanta franqueza que espero que no se me malinterprete. Cuando yo empecé a cambiar mi vida, estaba yo emocionado, porque yo crecí en una iglesia, no para criticarla, ¿verdad?, donde no se me enseñaba a apartarme del pecado para santificarme y poder servir al Señor. Solamente podía servir al Señor directamente. Entonces, quiero decirle, amado, amada, quiero decirle que yo, cuando predicaba la palabra, la predicaba porque me emocionaba. Sí, porque tenía agradecimiento para mi Señor Jesús. Y cuando la predicaba yo a mis empleados, ¿verdad?, no les quedaba de otra más que escuchar. Gracias a Dios se convirtieron algunos, pero así no es la palabra no se impone, se expone. Entonces, muchas personas toman, ¿verdad?, ciertas cosas que el Señor nos da para bendición y las ocupamos de una manera no correcta. Entonces, cuando yo a explicar la palabra de Dios la explicaba como lo que significa el día de hoy con mi entendimiento, yo no sabía nada de hebreo ni de griego, no tenía acceso al diccionario Strong, ni siquiera sabía que existía, no tenía revelación, no tenía palabra, no la había leído, cómo poder entenderla, no estaba en el espíritu, no había apartado del pecado totalmente. Bueno, una persona así que está empezando, ¿verdad?, cuando yo explicaba la palabra de Dios tenía errores garrafales. Entonces, eso es lo que yo quiero que usted entienda. Si yo estuviera predicando ahorita como antes yo lo hacía, gracias a Dios ya cuando el Señor me trajo a obedecer, ¿verdad?, pero si yo predicara así, iba a tener muchísimos errores tremendos, que el Señor me perdone, gracias a Dios ya me perdonó, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, cuando usted no tiene palabra en su corazón, la palabra de Dios no se ha quedado incrustada en su corazón. Recuerda que el deseo del Padre es que en tu corazón, en tu mente, quede escrita su palabra permanente, pero porque lo ames, no porque te la cincelea la de fuerza, no. Que tú anheles esa palabra para que quede escrita en tu corazón. ¿Cómo se quedará escrita la palabra en tu corazón? Porque cuando tú la anhelas, la recibes, la guardas y la pones en práctica. Cuando la pones en práctica ya no se te olvida lo que tienes escrito, lo que tú escuchaste. ¿Sí me explico? Un ejemplo. No, Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 6. No adorarás imágenes. No adorarás imágenes, no te arrodillarás ante ellas. Recibiste esa palabra y la pones en práctica,
se te quedó guardada en la tabla de tu mente y de tu corazón. Y ya no lo haces. ¿Sí me explicó? ¿Cómo puedes poner? Entonces ya puedes decretar sobre él. Sobre lo que ya te quedó en tu mente y en tu corazón. Pero con una persona no lo tiene guardado en su mente. A mí me ha tocado, hermano, que me quieran regalar así imágenes de Jesucristo, pinturitas de Jesucristo. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo sabe que yo soy pastor? Y hermanos que son supuestamente cristianos. ¿Cómo cree que voy a colgar a una imagen en mi casa de alguien que no es Jesús y que pretende ser Jesús? Lo peor del caso es de que haya una pintura por ahí que hizo Miguel Ángel haciendo pasar a Jesucristo por un muchacho que él pintó, y ese muchacho que pintó era el amante de Miguel Ángel. Imagínense. Es tener ahí a un homosexual ahí aquí en el cuadro en medio del comedor de mi casa, imagínense, de la sala de mi casa. Ya lo tengo guardado en mi corazón y aprecio mucho. Es más, una de las cosas que también salió de mi corazón fue la luna, el sol, porque yo fui a Catlando, Osorio, Puebla, mi padre es de allá, el estado de Puebla, me traje un solezote, una lunota, hermana, que entre dos se tenía que cargar. Lo llenamos de cartón, lo cuidamos y bueno, porque se ve muy bonito. Eso es parte de la cultura mexicana, el sol y la luna. Y más cuando se juntan, ¿no? Yo los traje separados, pero grandísimos, y se iban a ver bonitos en mi casa. Me acuerdo hasta que hasta taquetes expansivos le tuvimos que poner para aguantar el peso y no se cayera. Para sacar eso de la sala de mi casa me costó caro barnizarlo, ponerlo, y recién comprado, y que me digan que tengo que tirar, arrancar eso de ahí. Tuvo que primero salir de aquí y quedar escrito: no a imágenes, no ídolos, no debe de estar la luna y el sol dentro de la casa del Señor, ni imágenes de horóscopos, dice la palabra de Dios, ni imágenes de los horóscopos dentro, ni de animales, ni de hombres, así como metieron a Tamuz ya en el templo. Tuvo que primero entrar la palabra para poder arrancarlo de mi corazón, y tengo que estar escrito en mi mente y en mi corazón. De la misma manera, así va a ser, para que usted pueda decretar y sea realmente, pues decretar lo puede hacer, pero para que sea efectivo ese decreto tiene que salir primero ciertas contaminaciones de su corazón. No es que no lo pueda hacer, no es que le estoy diciendo no lo haga. Lo que le estoy diciendo es que hagamos las cosas en el orden de Dios. Primero tiene que salir esa contaminación como salió de mi corazón. Tiene que quedar la palabra que le estoy dando incrustada en su corazón, incrustada en su mente, para que cuando usted decrete la palabra vida en su casa, sea vida y en abundancia en el nombre de Jesús. Entonces es la efectividad del decreto, la limpieza, la purificación, la palabra en el corazón y tener celo por él y deleitarse en él. No estamos hablando del celo de un hombre y la mujer, de un celo del Señor, de lo que es nuestro Dios y representa a nuestro Padre Celestial. Fíjese qué dice Jeremías capítulo 15 versículo 16. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Entonces recuérdese que decía, yo las comía. Entonces comer el rollo era como un requisito para todo aquel que decretaría la palabra. Comer la palabra. Come la palabra te va a limpiar, te va a purificar.
Ahora fíjese cómo dice Apocalipsis capítulo 10 versículo 8 y 11. Estos ya son los requisitos que tienes que tener para que decretar correctamente. Para que lo que digas en la tierra sea repercutible en los cielos y lo que digas en los cielos sea repercutible aquí en la tierra. Apocalipsis capítulo 10 versículo del 8 al 11. Apocalipsis 10 versículo del 8 al 11. Y la voz que yo había oído del cielo la oí de nuevo hablar conmigo diciendo: ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito y él me dijo: tómalo, devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será el dulce como la miel. En mi boca dulce como la miel, y cuando la comí me amargó las entrañas. Y me dijeron: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Fíjese cómo lo dice claramente. Le dije que me diera el librito y dijo: tómalo, devóralo, te amargará las entrañas. ¿Qué va a amargar? Las entrañas. Pero en tu boca será dulce como la miel. Amargura, pero no del alma. Dulce como la miel. La consecuencia de leer la palabra, te viene la revelación. Miel, figura de revelación. Y en mi boca dulce como la miel, la revelación. Y cuando comí de esa revelación, me amargó las entrañas. ¿Por qué hay ese amargo de las entrañas? Bueno, lo tengo que desarrollar. La amargura del vientre es el celo del que tiene la palabra en la boca. Cuidado que no se convierta en legalismo, y a veces casi es inevitable, la mayoría pasamos por ahí, pero Jesús es misericordioso y nos rescata con la misma palabra. La amargura del vientre no es la amargura del alma. La del alma te hace hablar cosas negativas o maldicientes. Yo no voy a estar maldiciendo a la iglesia de Cristo que me dio cuidar. Voy a tener celo de que esa iglesia no haga abominaciones dentro del templo. Voy a tener cuidado de que no se pasen de la raya. Como guardián voy a tener cuidado. Como el anciano que me toca cuidar las puertas de la ciudad, ¿verdad? Así tengo que estar abusado. Pero no lo voy a andar diciendo, ni voy a andar hablando mal de usted, hermano. Entonces, lo amargo en el vientre es el celo por las cosas de Dios que te hace decretar o profetizar la palabra de Dios. Entonces el celo del mismo Dios Padre nos va a hacer decretar, nos va a hacer profetizar la palabra de Dios. ¿Qué vamos a profetizar la palabra de Dios? Espero a esta altura ya se me vaya entendiendo la gran diferencia en profetizar lo que sale de lo que piensas, sientes o crees o deseas, y decretar la palabra de Dios sin manipulación. Yo sé que a veces en el alma estamos necesitados, estamos llorando, pero a veces esa alma, cuando no está ministrada, entonces hace que lo que es de bendición ya repercuta en otras cosas que ya no le van a agradar al Señor. ¿Quién conoce a las ovejas del redil? Pues el pastor. Entonces, porque yo sé cómo está la iglesia Fuente de Vida, yo sé quiénes se ministran y están hablando, decretando la palabra de Dios, y quienes la están manipulando para que se haga su voluntad y no la de nuestro Señor amado. Entonces, profeticemos. ¿Cómo? Decretando la palabra sin manipulación. Es buscando siempre la voluntad de nuestro Padre en el nombre de Jesús, quien nos va a enseñar ese camino para poder hablar esa palabra poderosa, ese decreto, y sea efectivo y sea escuchado, sea efectivo en el cielo y en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, que es esta palabra que tienes que comer. Busca la palabra de Dios. Porque tú cuando hablas cosas negativas afectan tu cuerpo. Sí, el decreto y el impacto biológico y psicológico se dan. Saber usar el decreto es importante por causa de un impacto fisiológico, biológico, psicológico, y que provoca. Y cuando tú hablas cosas negativas, afectas tu cuerpo.
se descristaliza el agua del cuerpo y nos afectamos con más rapidez, hermanos. Entonces, cuando hablamos cosas negativas a nuestros hijos, los afectamos psicológicamente. La palabra impactar, ¿verdad? Va a impactar, ¿qué? Lo espiritual, lo psicológico de la persona. Cuando hablamos cosas negativas, ponemos en el ámbito espiritual influencia en el movimiento y operación. Entonces, hablar mal de alguien va a influenciar. Pero esto lo voy a desarrollar en otra ocasión. Entonces, hay muchas cosas que se nos hacen fácil, que no tomamos en cuenta, las olvidamos. ¿Y sabe por qué a veces nosotros, en especial yo como pastor, los pastores tenemos que repetir ciertas palabras? Yo soy de los pocos que repite. Porque a la gente se le olvida la palabra, se le olvidan las instrucciones, se les olvida que en especial en estos tiempos, desde el 5 de agosto que yo le expliqué que los brujos, hechiceros, medium, espiritistas están maldiciendo a usted y a mí. Debe de tener cuidado lo que sale de su boca. Decimos, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que esa palabra negativa, junto con la maldición, con la falta de administración de su alma, es el primero en recibir un hechizo. Porque estás dando el derecho legal, estás maldiciendo. Entonces la alma no ministrada es la primera que recibe un hechizo, hermano. Y tenemos casos dentro de la iglesia: pastor, me duele acá, siento algo acá, ya fui con el doctor y no es nada, fíjese que me pasa algo, estoy todo torcido, fíjese que siento que me persiguen, fíjese que siento que en las noches me hacen esto, siento que físicamente el otro, tengo la sensación de esto y tengo la sensación de... Es la falta de poner en práctica la palabra de Dios. Significa que no ha sido incrustada en la mente y en el corazón. Pero eso puede cambiar. Quien puede cambiar eso eres tú. Cristo y yo estamos disponibles. Cristo tiene todo el poder para hacerlo y yo estoy disponible para dejarme usar, para que tú seas libre, para que tú seas libre a causa de lo que sale de tu boca. Siempre estoy en la mejor disposición para que yo decrete sobre ti, pero tiene que llegar la edad espiritual de madurez para que tú también puedas hacerlo, lo que te corresponde como iglesia. En el nombre de Jesús yo te voy a invitar a que salgas de la zona de confort, que salgas de la niñez espiritual. Después de 3 años, hermano, después de 2 años, incluso después de 1 año, ya no eres un niño espiritual. En el nombre de Jesús te invito, ponte de pie. Mujer de Dios madura, ponte tu velo, cúbrete, recibe la cobertura, ponte la señal de autoridad que tu Padre te ha dado. Varón, descúbrete, porque tú eres la honra de tu Padre. En ti se ve la honra de tu Padre, Jehová. No necesita Jehová cobertura. Quítate la que tengas en la frente, en la cabeza, y declara en el nombre poderoso de Jesús. Declara en el nombre poderoso de Jesús. Huesos secos, levanta tu voz. Huesos secos. Ahora declara cuál es tu problema. ¿Cuál ha sido tu batallar? Has sido un niño espiritual toda tu vida. No has querido tomar a Jesús
No has querido tomar el compromiso del amor en Cristo Jesús. Solamente necesitas de Jesús, pero no quieres corresponder a ese amor. Dile a eso. Dile a eso. Dile a eso. Yo. Un niño espiritual. Si tú has sido convenenciero, yo he sido convenenciero contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Sé lleno de vida. Empieza a decretar: yo quiero ser lleno de vida en mi vida espiritual. He sido irresponsable, he buscado los favores de Dios, he buscado la sanidad, he buscado la liberación, pero mis huesos secos son mi falta de amor hacia ti, Señor. Yo reconozco en el nombre de Jesús, reconozco, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el Espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de la falta de amor a Cristo. Sé lleno de vida, sé lleno de vida, soy lleno de vida, decreto. Mi esposa es llena de vida, es llena de vida del amor de Cristo Jesús. Mis hijos que habían sido irresponsables sean llenos de vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La desigualdad espiritual entre mi esposa y yo no la había tomado en serio, no había sido responsable, no había tomado mi lugar como sacerdote en mi casa. Oh, Ribika Maya Sharabai Karakaraya Sarada. Y él me dijo: hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes, tu hijo, Señor. Tu hijo me instituyó rey y sacerdote de mi casa. Yo tomo el lugar que tú me has dado. Llena de vida mi sacerdocio. Llena de vida el sacerdocio de mi esposa. Llena de vida mis hijos. Llena de vida. Hazlo, conviértelo. Adhiero a la tribu de Judá. En el nombre de Jesús. Dile, hijo de Dios, dile, hija de Dios. Sí, tú lo sabes, tú lo has visto, tú ya lo viste. En el nombre de Jesús, solo dímelo para yo hablar lo que tú has visto, Padre, en el nombre de Jesús. La gloria postrera en mí, en mi esposa, en mis hijos. Si eres mujer, dile: ya vi la gloria postrera. Tú ya la viste, Padre, la gloria postrera de los hijos de Dios sobre mí, sobre mi esposo, sobre mis hijos. Si tú eres hijo de casa, dile: ya vi la gloria de Dios sobre mí, sobre mis padres, sobre mi futuro matrimonio, sobre mis futuros hijos. En el nombre de Jesús. Arramaicaya. Habla lo que yo vi. Habla, iglesia, lo que el Padre ya vio. Está escrito en la palabra: la victoria es para ti. El orden de Dios viene. Cada problema ahora entrará en el orden de Dios. Cada circunstancia se unirá uno con uno, entrará en un orden. Algo que parecía que no iba a entrar en el orden nunca, por lo que sale de tu boca, por lo que tú decretas. El amor de Cristo, el orden que trae el Espíritu Santo sobre mí, sobre mi familia, sobre mis hijos, en el nombre de Jesús. Oh, Ramaika Baba Yakaya Sara Yaka. Entonces me dijo: profetiza
sobre tus hijos, profetiza sobre tu esposa, profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre tu trabajo, profetiza sobre tus problemas y diles: problemas, oíd la palabra del Señor. Entonces diles: esposo mío, oíd la palabra del Señor. Entonces diles: esposa mía, oíd la palabra de Dios. Entonces dile: hija mía, hijo mío, oíd la palabra del Señor. Oh, Ramay Kabaya Sharadada y Kamaya Sara. Así dice el Señor Dios a estos problemas, a tu familia: he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Levanta tu voz y decreta: he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Es la voluntad de tu Padre, es la voluntad de tu Padre, es la voluntad de nuestro Padre, que esas bendiciones entren a tu casa, entren a tu casa, limpie tu casa, limpia tu trabajo, limpie tu templo. En el nombre de Jesús, el templo del Espíritu Santo sea limpio, cada rincón de tu casa sea limpio. Todo lo que permitiste ahora reciba la purificación de la palabra de Dios. Oh, Ramaya Vaya Sharaba. Espíritu Santo, ministro, soy del este al oeste, del oeste al este. Jamaica baba y carraba y ashara baba. Ministro viento del Espíritu, ahí donde están los que están viendo la transmisión, donde está la iglesia Fuente de Vida, del este al oeste, viento del Espíritu de Dios. Ahora en el nombre de Jesús yo ministro las ministraciones del este, del oeste, en el nombre de Jesús, del norte al sur. En el nombre de Jesús sean sobre ti, sobre tu familia. Que el viento del Espíritu, como un gran viento, venga sobre ti, sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre tus propiedades. Oh, Ramay Babaya Sharayada Saradayada Siribiken Bebe. Ahora sean dadas por cuanta te ama el Señor, por cuanto tú has despertado de niño espiritual, de niña espiritual, a un hijo de Dios, a una hija de Dios, amada y cama, que se alimenta de la palabra de Dios, que se alimenta, que ahora abra lo que ha quedado inscrito en su corazón, en su mente, en el nombre de Jesús. Así se ha dado. Allá, abre tu corazón, levanta tus manos, decreta sobre tu problema. ¿Cuál es tu problema específico? Se descompuso tu carro. Abre tu boca y dile: problema, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, ahora, sé lleno de vida y de espíritu. Díselo, decrétalo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Profetiza sobre todo aquello que te estaba yendo mal. Diles: todo lo que me estaba yendo mal, toda maldición, todo agüero, todo dicho de boca, toda maldición, oíd la palabra del Señor. Dice el Señor Dios: a estas maldiciones, a estos conjuros, a estos hechizos, he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Se rompen. Lleva vida a tu cuerpo. Si tu cuerpo físico no estaba reaccionando, di vosotros espíritu, entrará el espíritu y viviréis. Vive, porque yo lo decreto como hijo de Dios. Dilo: como hija de Dios lo decreto. En el nombre de Jesús, que sea incrementada tu fe. Con voz de murmuración no resucitará lo que se había muerto. Levanta tu voz y decreta: en el nombre de Jesús, que sea incrementada tu fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Levanta la voz. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Incrementa tu fe. Levanta tu voz. Que se escuche en los cielos y en la tierra. Que se escuche cómo se incrementa tu fe. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando. Tus decretos en el nombre de Jesús hagan incrementar tu fe en este momento, en el nombre de Jesús. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando. Gloria al Señor. Que de lo profundo de tu corazón sea esa administración, sea recibido, sea limpiada las vestiduras, sean limpiadas tus vestiduras, sean limpiado tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, sea despertado tu espíritu y venga esa vida en abundancia en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Esta bendición es gloriosa porque no solamente incrementa nuestra fe, sino nos enseña cómo debe de ser nuestra vida en Cristo Jesús. También deben de haber decretos en el nombre de Jesús. Así que ya si tú eres una persona que estás empezando en Ebenecer, ya no veas otras doctrinas por un buen tiempo hasta que tú estés firme en Cristo Jesús, porque eso te confunde. Y a veces pues uno tiene lazos porque pues yo me llevo con el pastor donde estaba, me llevo muy bien con los hermanos, hay una hermandad. No te estoy diciendo que pierdas la relación, sino que simple y sencillamente, amado hermano, porque somos amados hermanos en Cristo, tienes que empezar a vivir ya la palabra de Dios, porque la doctrina no nos va a salvar, el que nos salva es Cristo. Pero si una doctrina llega a caer en el error, podemos perdernos. Y eso es lo que pasa muchas veces. Algunas llamadas de administración es para sacarlos de a donde se regresaron, sacarlos de aquí. No creo que ando metiéndome a los templos y jalando a la gente, no, sino que fueron contaminados, metieron palabra de desaliento, palabra que no está fundamentada en la palabra de Dios o distorsionada en la palabra. Y entonces es un triunfo sacarlos de ahí. Con la ayuda del Espíritu Santo solamente es posible sacarlos de un tormento. Llegan hasta ese grado. Entonces yo les invito en el nombre de Jesús a no retroceder. En el nombre de Jesús. Hay demás para aquellos que tienen problema
de que pues bueno, ya sabe que ya vi muchos videos de usted, está muy bien, pero quiero más variedad. Bueno, métase en el Facebook, en la lupita donde está el buscador, hace una lupita, le pone ahí grupo de guerra espiritual y va a ver la foto mía, de mi esposa y mis hijos, de algunos de mis hijos, y ahí entre usted y ahí va a haber variedad de pastores en Cristo Jesús. Va a haber mucha abundancia de palabra, va a encontrar esa abundancia de palabra y va a encontrar también incluso a unos otros ministerios que tenemos la doctrina similar, porque no somos la única iglesia. Recuerde que son 7 iglesias, 7 tipos de doctrinas que habló Jesucristo en el Apocalipsis. Entonces puede usted con una mayor seguridad, de no confundirse cuando usted empieza mirando esas prédicas, y puede usted escuchar un poco más sobre la palabra de Dios, pero una sana doctrina. ¿Qué es lo recomendable? Pues congregarse, porque cuando nos congregamos caemos en el pecado, de que dice la palabra de Dios muy clara: no tener por costumbre el no congregarnos, por no tener costumbre, por no congregarnos. Entonces no caigamos en el no congregarnos. Vamos a ministrar la cena del Señor para todo aquel que nunca sabía qué significa este pan. Es un pan sin levadura, porque tiene que saber que en el Antiguo Testamento la levadura es figura del pecado. Entonces así fue encontrado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sin pecado. Por eso es que celebraron la Santa Cena, pensando no en la galleta, no en el pan, estamos pensando en el cuerpo de Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que dejó una instrucción clara de nuestro Señor Jesucristo, que hacer esto, el consumir el cuerpo de Cristo en memoria de Él. Eso sí, tenemos que saber qué es lo que hizo Jesucristo con su cuerpo. Y dice en Romanos capítulo 6 versículo 23 que la paga del pecado es la muerte. Es decir, Jesucristo pagó la paga de nuestros pecados dejándose morir en la cruz. Por eso es que tenemos que recordar eso, traerlo a memoria. ¿Por qué murió Él? Para pagar el precio a Jehová de lo que costaban nuestros pecados, muriendo. Y de la misma manera derramó su sangre poderosa, ¿verdad? Derramó su sangre poderosa. Aquí vemos el fruto de la vid. Bueno, derramó su sangre con la misma razón. En Hebreos 9:2 nos explica, ¿verdad? Que es para esta sangre, ¿verdad? Tiene el poder, ¿verdad? Para limpiarnos, tiene el poder para pagar el precio. ¿Cuál era el precio? Derramar la sangre del cordero, del animalito, para que fueran perdonados los pecados. Por eso tuvo que también conjuntamente con el cuerpo ser desangrado nuestro Señor Jesucristo como un cordero, ¿verdad? Para derramar esa sangre y pagar ese precio por nuestros pecados. No nada más fue la única circunstancia que sirvió el cuerpo, y que por eso tenemos que traerlo a memoria de que derramó su sangre, sino también tenemos que tener en cuenta que esta sangre, ¿verdad? Este jugo, cuando entra a nosotros, se convierte en su sangre, que nos limpia, es decir, nos santifica, nos trae un nuevo pacto. Si usted cree que no puede ser santificado, está muy equivocado. Por muy grande que hayan sido los pecados que usted haya cometido, si usted toma consciente de lo que estoy diciendo y pidiendo perdón por sus pecados, ¿verdad? Si toma esta sangre, usted va a poder, amada, va a poder usted ser santificada. ¿Por qué? Porque esa es una característica de la sangre de Jesucristo. Nos purifica, nos limpia de nuestros pecados. Por eso fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué otra cosa hay que traer en la mente? Bueno, que Él con esta sangre nos abre a un pacto mayor y más grande en Cristo Jesús, donde nosotros ahora somos de Él y Él en nosotros.
Entonces renovamos nuestras promesas, nuestros votos que le hayamos hecho a Jesucristo, que somos de Él y para Él, porque eso dijimos cuando confesamos a Jesucristo. Yo confieso a Jesucristo como mi Señor. ¿Qué significa mi Señor? Que yo me voy a dejar señorear por Él, me voy a dejar gobernar por Él. No significa que yo lo dije por emoción y hago lo que yo quiero. Tengo que traer a memoria a renovar ese pacto. Ya no voy a ser yo, sino ahora va a ser Cristo en mí. Entonces cuando yo pienso en eso, cuando yo lo traigo a memoria, es para renovar el pacto y decírselo a Jesús. ¿A quién le voy a rendir cuenta de ello? A Jesús mismo. Entonces yo, consciente de esto, yo no puedo tomar la Santa Cena indignamente, sin saber esto, sino que también tengo que pedir perdón por mis transgresiones, pecados e iniquidades. Para las hermanas que tienen la misma doctrina que nosotros, le invito a cubrirse, porque vamos a hacerlo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te vengo pidiendo perdón por nuestras transgresiones, lo que hicimos con nuestro cuerpo, Señor, aquello que contaminó nuestro cuerpo, como el cigarro, el alcohol, Señor, las drogas, el sexo ilícito, Señor, como todo lo que hayamos cometido con nuestras manos, si te haya ofendido, nuestros pies, con nuestro cuerpo, hayamos prestado nuestro cuerpo para otras cosas, Señor, incluso si nosotros nos dejamos tatuar, Señor, te pedimos perdón, Señor, por haber usado el templo del Espíritu Santo, que nos pedís que nos cuidara, Señor, que cuidáramos. Entregamos malas cuentas, pero hoy arrepentidos delante de ti te pedimos perdón. También pedimos perdón por nuestros pecados, en lo que pensamos, en lo que generó nuestra mente, por lo que escuchamos, no cuidamos lo que escuchamos, Señor, y se convirtió en un pensamiento. Te pedimos perdón por ese pecado, por lo que sentimos, cuando nosotros queremos guiarnos por lo que sentimos, por lo que nos emociona y no por tu palabra. Perdónanos, Padre. A muchos de nosotros hicimos caso en nuestra juventud, algunos que estén todavía en esa etapa donde le han hecho caso a lo que dice la televisión, a lo que dice el mundo, que se dirijan por sus sentimientos, por sus emociones, y eso es lo más importante. Y sabemos muy claramente que tu palabra dice que el corazón es engañoso. Te pedimos perdón por dejarnos guiar por lo que sentimos, por lo que nos gusta, por lo que nos enseña el mundo, que es placentero pero desagradable a ti. Te pedimos perdón si salió de nuestro corazón. Te pedimos perdón si hizo que eso se inclinara la balanza, que nuestra voluntad y nuestras intenciones hicieran esas cosas que se hacen en el mundo y que nos tentaron, y por falta de oración, Señor, caímos en esa tentación, por la falta de comunión hacia ti, por la falta de enamoramiento, por la falta de la práctica en la palabra de Dios. Te pedimos también perdón por las iniquidades que nosotros hemos cometido, aquellas iniquidades en específico que son amargura, altivez, suicidio, pensamientos de muerte. Pedimos perdón, Señor, también por cuando no perdonamos, Señor. Te pedimos perdón porque es contra nuestro espíritu, por la idolatría, por la hechicería, por participar en la mesa de los demonios, por todo hechizo, por todo conjuro, por todo lo que participamos conscientemente, Señor. Se nos ha explicado en tu palabra que no debemos nosotros participar en las obras infructuosas de las tinieblas, y sin embargo, por costumbre, por tradición, por no quedar con las amistades mal, Señor, fueron más importantes que tú, Señor Jesús. Te pedimos perdón, Padre, porque nosotros hicimos eso conscientemente, ya nos lo ignoramos. En el nombre de Jesús comimos del ofrendado a la mesa de los demonios. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque sabemos que no fue ofrendado a los muertos, sino fue ofrendado a los demonios. En el nombre de Jesús te pedimos perdón por toda la idolatría, por toda la hechicería que se practicó, Señor. Te pedimos perdón por todo lo que ha llevado a la idolatría en el corazón, cuando hemos tenido ídolos domésticos en nuestro corazón, porque hemos practicado, Señor, la maldad delante de ti, y corrimos, nuestros pies se apresuraron a ello precisamente. En el nombre de Jesús te pedimos perdón y te pedimos
nos ayudes a que conscientemente esto que estamos diciendo se quede grabado en nuestra mente para no volverlo a hacer, que no sea como una canción o algo que se repite y se repite y se repite por religiosidad, sino para que quede consciente en nuestras tablas de nuestro corazón, quede escrito en las tablas de nuestra mente y de nuestro corazón, y no lo volvamos a hacer, que realmente sea un arrepentimiento genuino y pueda cambiar nuestra mentalidad. En el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, para que así sea. Gracias, bendito Padre, por tu amor, por tu misericordia y por el perdón que nos acabas de dar, en el nombre de Jesús. Así que yo le voy a invitar que tenga usted ahí a la mano el pan y el vino para que podamos participar de la Santa Cena, porque dicen en 1 Corintios capítulo 11 versículo 24, y después de dar gracias, le damos gracias, Padre, y partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros, esto haced en memoria de mí. Participemos en el nombre de Jesús. Entonces aquellos que ayunaron para recibir el pan y el vino, entreguen su ayuno en el nombre de Jesús, por favor. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Traiga usted a memoria el cuerpo y la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en su mente, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Imagínese sus pies llenos de sangre, cómo escurrieron por todo el cuerpo, en el nombre de Jesús, por el amor a ti y a mí, en el nombre de Jesús. Trégaselo a su memoria, por favor. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. En el nombre de Jesús, ha oficiado la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo. Porque somos su iglesia, renovamos votos y te decimos: Señor Jesús, te amamos y creemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro gobernador. Eres el amor de nuestra vida y a ti nos debemos. Fuimos hechos para ti y sin ti no existiéramos. Renovamos esos votos en el nombre de Jesús. Así que voy a dar por terminado este culto glorioso con una bendición ministerial. Yo bendigo en el nombre de Jesús esta iglesia, Fuente de Vida, los hermanos que están viendo desde España y desde otros lugares esta transmisión. De donde quiera que estén, los hermanos que están en Zongolica, los hermanos que están en Córdoba, los hermanos que están en México. Yo bendigo en el nombre de Jesús todos aquellos que van a ver esta transmisión y que la están viendo. Yo los bendigo con toda bendición espiritual, como lo dice la palabra de Dios, que el Padre bendice. Pero también dice la palabra de Dios que otro nombre que tiene es Jehová Rafa. Y bendices con toda bendición material. Así que yo te pido, Señor, que también de esa manera tú bendigas. Y tú, Señor Jesucristo, que en este tiempo tú instituiste, Señor, a apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, como lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y estuviste para la edificación, para levantar la moral de la iglesia, para equipar la iglesia específicamente a la iglesia, para edificarla. Yo bendigo así, yo bendigo entendiendo esto. Así que toda esa unción que nos diste para equipar a la iglesia, para levantar la moral, para edificarla, con esa unción yo bendigo que la que derramaste, Señor Jesucristo, sobre el apóstol Mario Rivera. Yo bendigo con toda bendición espiritual, bendigo y declaro que la unción que tú le diste, Señor Jesús, al apóstol Mario Rivera, descienda sobre cada uno de los que están acá para ser equipados. Que la unción que le des al profeta Oscar Sierra, Señor, descienda sobre cada uno de los que están aquí para que esa palabra, Señor, levante la moral de la iglesia, Fuente de Vida. Con la unción evangelística y pastoral que me has dado, Señor, descienda sobre todos los lugares a donde llega esta transmisión
en el nombre poderoso de Jesús, y sea equipada la iglesia de Cristo, sea edificada, sea cuidada, sea alimentada en el nombre de Jesús, y tu evangelio llegue y tu doctrina sana llegue en el nombre de Jesús, y sobre la unción magistral que derramada sobre el maestro Giovanni Eric Álvarez, esa unción llega a cada uno de los hermanos para que puedan entender la palabra de Dios de una manera fácil, sencilla, y puedan poderla vivir. En el nombre de Jesús, yo declaro que esa unción llega sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu servicio, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, bendito Padre, por este tiempo. Gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo, por este amor infinito que nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.